Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Ageo, capítulo 2, versículos 1 al 9. El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: Diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero. Manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu está con ustedes. No teman. Esto dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra y el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones, y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero. Y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. El salmo responsorial de hoy viene del Salmo 42 y el responsorio es: Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Defiéndeme, Señor, hazme justicia contra un pueblo malvado, de nombre tramposo y traicionero. Ponme a salvo. Tú eres de verdad mi Dios, refugio. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué tengo que andar tan afligido, viendo cómo me oprime el adversario? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias, al compás de la cítara. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo:
es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo el profeta Ageo y hoy tenemos el segundo oráculo que él da al gobernador de Judea y al sumo sacerdote Josué. En la lectura de ayer escuchamos el primer oráculo donde el profeta Ageo los anima para que renueven la reconstrucción del segundo templo ahora que han regresado del exilio de Babilonia. Y parece que la obra se ha estancado y se han desanimado. Y nuevamente en este segundo oráculo, que fue un año después del oráculo primero que escuchamos ayer. Y en este oráculo otra vez viene el profeta para animar al pueblo que ha regresado del exilio para que reconstruya el templo que fue destruido por los babilonios y que fue saqueado y que la crema innata fue llevada al exilio. Y ahora algunos de ellos y quizás los hijos o nietos pues ahora ya están de regreso, pero aún no saben cómo reconstruir el templo. Y en vez de animarse a reconstruir el templo, pues se han enfocado en reconstruir sus viviendas. Y ayer escuchamos cómo Dios les dice de que inútilmente trabajarán, inútilmente plantarán, pero que no cosecharán gran cosa, porque aún no han puesto a Dios en el centro de sus vidas. Y esto es lo que representa el templo. No es la estructura, no es el edificio en lo cual se enfoca este oráculo del Señor, es en lo que significa y quién está dentro del templo. Es la presencia misma de Dios. Así que no es la estructura, no es el edificio, es lo que significa la presencia real de Dios para el pueblo, donde Dios manifestará su gloria, donde Dios también consolará a su pueblo. Esto no es muy difícil para nosotros entender como católicos. Por ejemplo, como católicos tenemos iglesias bellísimas que son una expresión de el pueblo, en la cual en esos bellos edificios de nuestras iglesias se expresa pues nuestra fidelidad, nuestra relación con Dios, en la cual celebramos la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Pero no es la iglesia como edificio lo que le da valor a estas iglesias, por más bellas que sean, por más antiguas que sean, es lo que contienen dentro. Y lo que contienen dentro está dentro del tabernáculo, la presencia real de Cristo para nosotros. Y si decimos esto de Cristo sacramentado dentro del tabernáculo, también lo tenemos que decir del pueblo, puesto que también en el pueblo Cristo está manifestado, el Cristo resucitado está manifestado en el pueblo mismo. Así que tanto como el contenido del tabernáculo como la presencia del pueblo de Dios dentro de la iglesia es lo que a última santifica a la iglesia. La presencia real de Dios tanto en la Sagrada Eucaristía como en el pueblo mismo de Dios es lo que hace a esos edificios, esas iglesias bellas que tenemos, lo que le da la santidad, lo que le da belleza. Le quitas el tabernáculo, le quitas al pueblo de Dios, pues simplemente es un esqueleto. Y por más bella estéticamente que sea esa iglesia, pues simplemente es un cascarón, que a últimas no revela gran cosa. Pues esto es lo que el profeta Ageo le quiere dar a entender al pueblo de Israel ahora que regresa del exilio. Es un pueblo que ha estado casi 70 años en el exilio y en cierta manera han perdido su identidad y ahora el profeta Ageo los está animando para que pongan a Dios en el centro de sus vidas y es lo que representa el templo en Jerusalén, el centro del judaísmo, pues en este regreso del exilio es cuando verdaderamente empieza el judaísmo que en tiempos de Jesús existía.
Fue en el tiempo del judaísmo, en esta renovación del segundo templo, donde el judaísmo se establece tal y como Jesús lo vivió, donde el templo era el centro de la identidad judía, de la identidad del pueblo de Dios. Y por eso el énfasis que se le da a la reconstrucción del templo. Dice la primera lectura: el día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Así que hace referencia tanto al gobernador civil, después al sumo sacerdote Josué y después al pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? Quizás entre los que regresaron aún vivían uno o dos, o quizás más, que sí vieron la gloria del templo antes de que fuera destruido y saqueado por los babilonios. Pero es muy probable que la mayoría que ahora regresan no son los que fueron testigos de esa gloria del primer templo. Quizás son los hijos o los nietos, pero de seguro los hijos y los nietos han de haber escuchado acerca de la grandeza de este templo, que ahora Dios los llama para que lo reconstruyan. Dice: ¿acaso es muy poca cosa a sus ojos? Sí, es muy poca cosa, porque hasta este año de 520, a escasos 15 años del regreso de la mayoría de ellos, pues solamente lo que han reconstruido es la fundación. Y así que ante los ojos de ellos, pues es muy poca cosa. Pero les dice el profeta: pues bien, ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero. Qué bella palabra esta de ánimo, que nos puede a nosotros recordar de que no dejarnos hundir en medio de las tribulaciones de la vida. Que escuchar estas palabras que vienen de Dios, nos dicen: no te desanimes, no te dejes caer en la desesperación, agárrate de la mano de aquel que te ha creado, de aquel que te sostiene, de aquel que te llama, ¿no? Así que el profeta es lo que le está diciendo al pueblo de Israel, que ante la poca cosa que ven de lo que está en la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, pues de que no se desanimen, de que aunque el proyecto es grande, que Dios está con ellos, de que Dios camina con ellos, ¿no? Y que si Dios está con ellos, pues entonces nada es imposible. Son palabras también que deben de resonar no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestra imaginación, ¿no? De que aunque nosotros a veces no podamos palmar o percibir la presencia de Dios entre nosotros, de que a últimas la fe se manifiesta no tanto en los sentimientos, no tanto en las ideas, no tanto en lo que uno puede intuir, sino en la confianza de que por encima de todo pensamiento, de todo sentimiento, está la fe. La fe que me dice: Dios ha hecho una alianza con su pueblo. Dios se ha comprometido a caminar con nosotros en las buenas y en las malas. Y a últimas, esto es a lo que nos aferramos. Por encima de que yo sienta o no sienta, entienda o no entienda, perciba o no perciba, ¿no? La gran tentación nuestra es de que cuando a veces no entendemos una cosa, decimos: Dios no existe, Dios se ha ido, Dios no nos quiere. O si no siento nada, pensar de que Dios ya se ha alejado de nosotros, ¿no? Pero Dios no es una idea, Dios no es un sentimiento. Uno puede tener nobles sentimientos e ideas brillantes, pero Dios no es un sentimiento, no es una idea, no es una intuición, es una relación. Y en la relación se vive y se lucha porque hemos encontrado sentido por medio de esta relación. Y es a esto a lo que el profeta Ageo otra vez invita al pueblo de Israel para que se recomprometa, para que renueve su caminar con Dios. El Dios que una vez sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y que desde entonces se comprometió a caminar con él. Y que aunque en el exilio
haya sido tiempo de sufrimiento, tiempo de oscuridad, de cuestionar si Dios aún estaba con ellos, ¿no? De que Dios aún estaba con ellos, aunque ellos no lo percibían, aunque ellos no lo sentían, aunque ellos simplemente no podían discernir cómo Dios se hacía presente en ese momento de exilio, en ese momento de sufrimiento. Y esto es algo que el profeta Ageo aquí les recuerda. Dice: manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu estará con ustedes. No teman. Esta fue la promesa que Dios hizo por medio de Moisés al pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Y repito, tenemos una gran tendencia a pensar o llegar a la conclusión de que Dios se ha alejado, se ha ido, de que Dios ya no nos quiere porque no sentimos, porque no intuimos, porque no percibimos su presencia. Pero repito, esto es muy importante. Uno puede tener sentimientos nobles, intuiciones impresionantes, ideas brillantes, pero Dios no es simplemente una idea, o una intuición, o un sentimiento. Porque tarde o temprano esos sentimientos se irán, tarde o temprano esas intuiciones desaparecerán, tarde o temprano esas brillantes ideas dejarán de comunicarte sentido. Pero si tú has reducido a Dios a esos sentimientos, ideas, entonces vas a pensar de que Dios se ha ido, que Dios te ha abandonado, pero no. Dios ha hecho un compromiso y es a este compromiso, a esta promesa, al estilo de Abraham, que tenemos que aferrarnos. Por encima de los sentimientos, por encima de las ideas, por encima de las intuiciones. Es a la promesa a la cual nos aferramos por vida misma. Y es a lo que el profeta Ageo aquí está invitando al pueblo de Israel. Aunque vean que el trabajo que está por delante es inmenso, es imposible de que pongan a Dios representado en el templo, en el centro de sus vidas. Continúa el profeta diciendo: esto dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Aquí el profeta nos está diciendo que Dios es el Dios de todo el universo, tanto del cielo, de la tierra y del mar. Otros pueblos tenían diferentes dioses, dioses conectados con el mar, dioses conectados con el cielo, dioses conectados con la tierra. Pero aquí el profeta Ageo dice: no, nuestro Dios es el Dios de todo el universo. Y de toda la historia, por supuesto. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas, dice el profeta, de todas las naciones, y llenaré de gloria este templo. ¿A qué gloria se refiere? ¿Se refiere al tesoro, a los adornos del templo, o se refiere a la presencia misma de Dios? Aquella presencia que en el Éxodo, en la salida de Egipto, estaba representada por la columna de fuego y la columna de nube que acompañaba al pueblo de Israel. ¿Será eso a la gloria que se refiere? Se refiere también quizás al arca de la alianza, que manifiesta y expresa la presencia real dentro del templo. ¿Será esa? Para nosotros, como católicos, la gloria del Señor está manifestada en los sacramentos, particularmente en la Sagrada Eucaristía, como presencia real. No porque la Iglesia lo ha designado, sino porque es lo que Jesús nos dijo, que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y estos lo tomamos como palabras que manifiestan la presencia real de Jesucristo para nosotros en la Sagrada Eucaristía. Por eso es el tabernáculo dentro del cual está la Sagrada Eucaristía lo que santifica a toda Iglesia católica, y por extensión también la presencia del pueblo mismo, donde también está manifestada la presencia real de Cristo en su pueblo. Si mía es la plata y mío es el oro. Expresión
muy curiosa. Mía es la plata y mío es el oro. De que todo cuanto existe pertenece a Dios. Y que cuando pretendemos pues rodearnos de esta seguridad tanto materialista como de poder, pues entonces estamos desplazando a Dios del centro de nuestras vidas. Todo lo creado, todo lo que existe le pertenece a Dios. Y no podemos pretender que al poseerlos, al rodearnos de estas cosas materiales, de que entonces ya hemos adquirido esa seguridad cuando desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas. La gloria de este segundo templo, dice el profeta, será mayor que la del primero. Ya de por sí, el templo que Salomón construyó, el primer templo, era reconocido como una de las glorias del mundo de aquel entonces. Y ahora el profeta dice, pues, si el primer templo que Salomón construyó, era reconocido como una de las glorias del mundo, pues entonces este segundo templo será todavía mucho más grande, mucho más bello, mucho más glorioso que el primero. Dice, y en ese sitio daré yo la paz. Estas palabras a mí me recuerdan las palabras de la Virgen de Guadalupe cuando viene y se aparece a Juan Diego en lo que hoy es en día México, y le dice que vaya al obispo de México, le diga que ahí quiere un templo para que en este templo ella pueda manifestar, ella como extensión del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, pueda expresar su amor y su paz a este pueblo afligido, a este pueblo adolorido, a este pueblo que se siente olvidado y rechazado por Dios, ¿no? Pues aquí mismo Dios quiere dar este consuelo, esta paz a este pueblo que regresa abatido, que regresa cansado, que piensa que Dios se ha olvidado de ellos, y que ese templo será pues la fuente de este consuelo, de esta paz para ellos, dice el Señor de los ejércitos. Muy bella lectura, y con esta lectura pues cerramos el libro del profeta Ageo. Viene ahora el Evangelio de hoy de Lucas, capítulo 9, que está conectado con el Evangelio que escuchamos ayer, donde Herodes escucha hablar de Jesús y tiene curiosidad acerca de quién es este Jesús. Y algunos le dicen que Jesús, este Jesús de quien él escucha, que hace grandes obras, pues de que quizás es Juan Bautista resucitado, que quizás sea la manifestación de Elías que viene a anunciar la venida del Mesías, ¿no? O quizás algún otro de los profetas antiguos. Así que eso es lo que le comunican a Herodes, y ahora aquí en este evangelio también se repiten esas nociones que se tienen acerca de Jesús, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ellos? ¿Quién creen ellos que es Él? Dice el evangelio de hoy. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó. Nuevamente tenemos a Jesús en oración. Es en este Evangelio de Lucas donde Jesús se nos da en varias ocasiones orando, ¿no? Y quizás unas preguntas que podemos hacer, ¿y Jesús, Hijo de Dios, Jesús y encarnación de Dios mismo, qué le podía decir a Dios en oración? Pues depende de lo que entendamos por oración, ¿no? Si entendemos la oración simplemente como peticiones, como pedir, pues no, es una noción muy reducida, muy estrecha. Una noción más amplia de la oración es simplemente contacto con Dios. Y esto es lo que Jesús busca cultivar en su relación con Dios Padre. El contacto, el diálogo, el estar constantemente unido a la voluntad de Dios Padre. Y esto es lo que Jesús nos modela en su propia necesidad de oración. Y también en los evangelios, particularmente de Lucas, tenemos a Jesús en oración justo antes de que Él tome una decisión clave. Por ejemplo, antes de escoger entre sus discípulos a 12 que pasaron a ser apóstoles,
Jesús lo teníamos en oración. Y ahora también, en este capítulo 9, Jesús empezará la trayectoria ya para ponerse en dirección a Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez, donde va para llevar el plan de salvación a su fin, donde será rechazado, arrestado, condenado, entregado a los romanos, donde morirá en la cruz y también donde resucitará. Y todo esto se lleva a cabo en Jerusalén. Y ahora Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías. Elías porque se decía de que Elías regresaría para inaugurar la época mesiánica. Y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Esto es lo mismo que Herodes en el Evangelio de ayer le habían dicho acerca de Jesús. Y ahora Jesús hace la misma pregunta a ellos. Bueno, esto es lo que la gente dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Una pregunta clave. Y Pedro, el representante de los 12, pues toma la palabra y dice, el Mesías de Dios. Mesías no es un nombre, Mesías es un título, es una palabra hebrea que significa el ungido. En griego, que es la lengua de los evangelios, Mesías significa el Cristo. Así que el Mesías, el Cristo, el ungido significan lo mismo en diferentes lenguas. Así que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido de Dios. ¿Y quiénes son las personas que son ungidas? En el Antiguo Testamento tenemos que son los reyes. Y aquí, pues Jesús es el Rey de Israel por excelencia. El Hijo de Dios, a quien Dios Padre le dará todo el poderío en la segunda venida, en su regreso en gloria. Entonces Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías de Dios. Y después Jesús le dice algo interesante, algo curioso. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. Es curioso porque, bueno, si el pueblo de Israel esperaba tanto la venida del Mesías, y ahora aquí Jesús les está confirmando que Él es. ¿Y por qué no han de proclamarlo de los techos de las casas, de que finalmente ha llegado el Mesías? Porque Jesús sabe de que hay muchos malentendidos que no comprenden lo que Jesús comprende de sí mismo. O sea, Jesús no encaja en las nociones que ya están en el aire acerca de cómo tiene que venir el Mesías, qué es lo que tiene que hacer el Mesías, cómo se tiene que manifestar. Y Jesús no encaja en esas nociones. Todo lo contrario, en las palabras siguientes Jesús les dice de que es necesario de que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Imagínense la confusión en la cual los ha dejado Jesús a sus discípulos. Primeramente, ha afirmado lo que Pedro ha profesado, que Jesús es el Mesías, el tan esperado Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y ahora les dice que no le comenten a nadie. Y después les dice que el Hijo del Hombre, un título que Jesús utiliza para sí mismo, es el título de predilección que Jesús utiliza para autodefinirse, un título que solamente lo encontramos en 2 libros del Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel y en el libro de Daniel. Y cuando ellos mencionan este Hijo del Hombre, pues es un tipo de ser celestial que vendrá con la gloria de Dios, ¿no? Y aún hoy en día muchos comentaristas de los evangelios preguntan, ¿no?, ¿por qué Jesús se identificó tanto con este título de Hijo del Hombre? Quizás por su humanidad, quizás, pero aún así eso es un título un poco misterioso. Así que Jesús le dice que Él tiene que ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas.
Y vaya rollo en el cual nos mete a nosotros. Porque aún hoy en día tenemos esta noción de que el poderío de Dios, la fuerza de Dios, la gloria de Dios se tiene que manifestar por encima de todo poder humano, de todo poder terrenal. Y sin embargo aquí nos presenta a un Dios sufriente, a un Dios rechazado, a un Dios condenado en Jesucristo, a un Dios crucificado y enterrado. ¿Qué tipo de Dios es este que por medio del sufrimiento, por medio de la cruz, por medio de la muerte, nos revela la redención? Es algo que aún hoy en día nos cuesta trabajo entender y apreciar porque queremos todo lo contrario. Queremos a un Dios poderoso, queremos a un Dios victorioso, queremos a un Dios que simplemente truene los dedos y ponga orden en el mundo. Por aquí, el camino de la redención que Jesús nos revela es el camino del sufrimiento, el camino de la cruz, no como debilidad, no como derrota, sino que cuando Jesús habla de su sufrimiento, de su crucifixión, de su muerte, es porque está plenamente identificado con la voluntad de Dios. Plenamente identificado con la voluntad de Dios. Y esto es, yo creo que a nosotros lo que más nos cuesta, porque nos cuesta decirle a Dios, Señor, toma las riendas de mi vida, toma las riendas de nuestra historia, guíanos para que sea solamente tu voluntad lo que reine en nosotros. Y qué trabajo nos cuesta aceptar esto. Y Jesús nos dice que aún en el sufrimiento hay sentido, que aún en la muerte misma hay vida. Y esto nos cuesta entenderlo, nos cuesta apreciarlo. No de que tengamos que buscar el sufrimiento por el sufrimiento, la muerte por la muerte, no. La vida se encargará de darnos sufrimientos, pero de que no nos cerremos a la posibilidad de que aún en medio de las tribulaciones y sufrimientos, aún de la muerte misma, de que uno puede encontrar vida, esperanza, victoria. Este es el gran misterio de la pasión y muerte de Jesucristo. Misterio que aún nos confunde a muchos, pero que no hay de otras. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.